agradezco a todo el equipo, en el nombre de la doctora Luz Marina, la invitación y la oportunidad que me da con esta invitación. Asimismo, quiero decir, porque lo has mencionado, el 9º Congreso Internacional de Filosofía Intercultural se celebró aquí en Costa Rica debido fundamentalmente al apoyo del querido amigo Gerardo Mora. Sin su compromiso y militancia, si me permite la palabra, no hubiéramos podido celebrar aquel legendario congreso, ¿no? Bien, así que muchísimas gracias también a todos ustedes que están participando. Bien, yo voy en lo fundamental, voy a leer mis reflexiones por una razón muy sencilla, y es que la doctora Luz Marina, muy amablemente, pero con mucha contundencia, me dijo que fuera breve. Pues no tanto. No, que me dio un placer. Bien. Entonces, para poder cumplir con ese deseo, voy a leer mejor, porque cuando uno habla así libre, pues se extiende más, ¿no? Bien, entonces, un pequeño detalle en el título de la conferencia, donde dice sociedad, debe decir soledad. Soledad, el laberinto de la soledad, ¿no? Bien, entonces, sin más, una breve introducción. Las regiones del mundo, y estamos en una de ellas, regiones del mundo como esta región en la que estamos, con sus culturas y tradiciones, son destinos del mundo. Quiero decir, son los lugares en los que el mundo viene a parar, encontrando en esas regiones lugar, hogar y domicilio. Tiene el mundo, de esta manera, muchos lugares, y puede, por eso, el mundo ser vivido y habitado como una casa compartida, o si prefieren la expresión que ha puesto en circulación el Papa Francisco, una casa común. Pero sucede que hoy esa casa común, que debiera ser el mundo, ha sido enjaulada, porque han caído sobre la casa común, que es la nuestra, las redes, las estructuras y los dispositivos mecánicos de la civilización del capital. Una civilización que le roba al mundo anchura y libertad, porque le roba a las regiones sus capacidades, justamente su diversidad, y es la diversidad la que da anchura y libertad. Por eso, esta civilización es como una jaula que angosta, que reduce el horizonte a la línea de, por tantos de nosotros y nosotras, idolatrado progreso civilizatorio. Ante esta situación, en la que a mi modo de ver se agudiza un problema que viene de lejos en nuestra historia latinoamericana, pienso que el argentino Domingo Faustino Sarmiento se equivocó. Sí, se equivocó al afirmar para su época y para las que venían que en nuestra América la batalla era entre civilización y barbarie. Creo que se equivocó y que al contrario, el cubano José Martí acertó al sentenciar que no hay en América, no hay batalla entre civilización y barbarie, sino entre la falsa
erudición y la naturaleza. Seguiré, por tanto, en las consideraciones que voy a exponer a continuación, el camino señalado por José Martí, e intentaré argumentar en lo siguiente a favor de la idea de que no es la naturaleza, que traduzco aquí por regiones del mundo y sus elementos peculiares, sino la falsa erudición que se condensa hoy en la aludida civilización del capital, la que produce soledad cultural, una civilización que genera soledad cultural y coloca de esta forma a las regiones del mundo ante el desafío del laberinto de la sociedad, de la soledad, que, como mostró magistralmente Octavio Paz en el ensayo que lleva justamente ese nombre, confronta a los pueblos regionales y sus culturas, en este caso a los pueblos latinoamericanos y concretamente ahora centroamericanos, con la dramática cuestión de cómo salir de la soledad cultural, cómo salir de esa soledad, de esa marginalidad y participar en la comunión universal de la humanidad sin perderse a sí mismos, sin tener que negarse o desaparecer como regiones. Comienzo mis consideraciones con un primer punto en el que intentaré explicar y precisar el nexo afirmado entre civilización y soledad cultural, centrándome en la anotación de las consecuencias de la soledad civilizatoria para la vida y la formación de mundo en las regiones en que habitamos mundo. Seguirá entonces después un segundo punto con algunas reflexiones sobre la pregunta de qué hacer y cómo hacerlo para salir del laberinto de la soledad. Y terminaré con una breve observación final. Ese es el esquema. Bien, primer punto. Civilización y soledad cultural. En la introducción acabo de afirmar que la civilización hoy hegemónica, que he llamado, siguiendo al jesuita asesinado aquí en El Salvador, Ignacio Yacuría, la civilización del capital, produce soledad cultural. Y me he referido expresamente a esa forma de soledad porque es la forma relevante en el contexto del tema de esta conferencia. Pues aunque a primera vista pueda resultar un tanto sorprendente, la civilización hegemónica tan ruidosa hoy genera múltiples formas de soledad, tanto a nivel personal como colectivo. Y esto es importante, lo hace no a pesar de sus complejas y sistemáticas estrategias de entretenimiento y conectividad permanente, sino justo en razón de esas estrategias. Son esas estrategias las que producen soledad. Son dinámicas estructurales que presentan siempre la posibilidad de estar metido en lo que sucede en la civilización. Pensemos, por ejemplo, en la soledad del individuo en medio de las muchedumbres o en la soledad de grupos vinculados solo por aparatos o por funciones o por imágenes. Esas formas de soledad no son nuevas. Fueron analizadas al principio ya de la expansión de la civilización capitalista. Por ejemplo, piensen ustedes en un sociólogo como Georg Simmel, que esto lo analizó muy temprano. Mas no son esas las formas de soledad que me interesan ahora. Como decía, en el contexto de esta conferencia, relevante es la forma que he llamado soledad cultural. Solamente hablaré de esa. Y precisando todavía más, diré que de esa forma
de soledad cultural que produce la sociedad capitalista, me interesa especialmente una dimensión. Porque la soledad cultural que produce la civilización hegemónica se despliega en dos direcciones, por decirlo así. La soledad cultural que tiene, a mi modo de ver, dos direcciones. La primera dirección la llamaré la dirección ad intra, porque señala el circuito propio de su centro mecanicista, que genera soledades culturales que se expresan, por nombrar ahora solo algunas formas fundamentales, en sentimientos de intemperie, de desarraigo, de falta de referencias o de echar menos a amarras que unan al hombre con el cielo y con la tierra. Es la soledad cultural de la desvinculación, tanto con lo trascendente como con el cosmos, como con la comunidad, e incluso hasta consigo mismo. Todavía más, es la soledad cultural del hombre al que ni siquiera su sí mismo le acompaña, porque su interioridad, su sí mismo, ha sido ocupada por objetos, aplicaciones y funciones mecánicas que opacan y enmudecen su alma y su mundo circundante. En esa soledad cultural, al hombre no lo acompaña ni siquiera su propia sombra, porque se convierte en algo así como la vitrina, el escaparate de la civilización, y lo ostenta. Podríamos, en fin, decir, con la profética visión de José Martí, que es la soledad cultural de un sector, de aquel sector de la especie humana que se ha dejado marcar como un animal por el hierro de la civilización y que vive con ese hierro y ostentando el hierro que lo ha marcado. Es como cuando nosotros ostentamos los títulos que hemos obtenido. Titulado en Salamanca, titulado en Washington. Ese hierro, cuando cae sobre las regiones, agobia, asfixia la vitalidad y la creatividad del entorno y de las personas. A la segunda, esa es la primera dirección, ad intra, hacia sí mismo. La segunda dirección la llamaré la dirección ad extra, porque describe el movimiento de soledades inducidas, no producidas, soledades inducidas o provocadas en otros ámbitos culturales por el impacto en ellos de la expansión de la civilización hegemónica y su mecanicismo. En nuestro contexto, en el contexto de esta conferencia, es obviamente esa dimensión ad extra de la soledad cultural que genera la civilización del capital con su hegemonía hoy, la que más me interesa. Así que ahora voy a decir unas palabras sobre esa dimensión de la soledad cultural de la que estoy hablando. Primero, que es la soledad no tanto de los desarraigados como más bien aquella otra soledad de los que se sienten de sobra y superfluos. Quiere decir, la soledad cultural de hombres y mujeres que tienen mundo, que tienen lengua propia, que tienen tradiciones propias y sin embargo no saben qué hacer con ellas. No saben qué son sus lugares de vida, porque se opacan. Para decirlo de nuevo
otra metáfora de José Martí, porque ha caído sobre ellos una jaula, un hierro. Segundo, que es la soledad de la marginación en propio suelo, que hace de los lugares del mundo, de los lugares donde el mundo encuentra lugar, hogar y domicilio, simples salas de espera de hombres y mujeres descolocados, esperando con ansiedad la última novedad, el último objeto, o dicho de otra manera, esperando un tren que los lleve al centro del mundo y de la historia. Y aquí no debemos pensar solo en los que emigran, también los que se quedan sufren esa soledad. Tercero, que es la soledad, como consecuencia de lo anterior, de los lugares que se quedan solos de sus esperanzas. Lugares que se quedan solos de sus esperanzas porque han sido ocupados por las promesas y expectativas de progreso y desarrollo que vienen del norte. En la soledad, es la soledad de los lugares desquiciados, porque la suplantación o el cambio de esperanza desquicia siempre mundo y vida. ¿Y acaso no haya mayor desquicio en una cultura o en una vida humana que el que produce un trastorno en las esperanzas que hasta ese momento han dado sostén, sentido a la historia y a la biografía de una persona? Es quizás el desquicio más grave, el desquicio de las esperanzas, el trastornar las esperanzas de un pueblo. Cuarto, que siguiendo la línea de lo anterior, es la soledad de lugares cuyo tiempo, que suele ser un tiempo lento, denso, un tiempo orgánico, ha sido interrumpido por el tiempo sin ritual, sin memoria histórica, sin culto, que es ese tiempo medido, calculado, programado, que la civilización hegemónica construye e impone como necesidad de y para su proyecto de acelerada planificación de la vida y de la convivencia humana. Un tiempo que justamente por haber sido vaciado puede ser acelerado. Un tiempo que transporta algo no puede ser tan fácilmente acelerado. Entonces, ese es el tiempo vacío del alma del mundo, que nada trae o nada deja esperar a no ser lo que promete en la previsión de su planificación. Quinto, que es la soledad en la que caen las regiones del mundo cuando, por todo lo que he dicho en esos primeros 4 puntos, tanto la filiación como la proyección futura de sus identidades se les presenta como cuestionables y viven en el desasosiego paralizante de la pregunta por lo que realmente son, por el tronco familiar al que pertenecen o por el sentido del lugar que el mundo encuentra en ellas. Es también la soledad de las regiones del mundo cuyas culturas transmiten el desgarramiento de un centro vital que se debate en la duda entre el seguir siendo lugar donde el mundo encuentra lugar o
el abandono, es decir, desertar, salir, irse, fugarse del lugar que se es e iniciar un viaje sin retorno. Soledad, en consecuencia, por la escisión, por la fragmentación de estar en una tierra de nadie, debatiéndose entre la afirmación y el entreguismo. Bien, ¿qué hacer en esa situación? ¿Afirmarse o entregarse? Rendirse. Con esta pregunta paso al segundo punto. Segundo, ¿cómo? ¿Cómo acertar con la salida en el laberinto de la soledad? Si, como he intentado ilustrar en el punto precedente, una de las consecuencias centrales del impacto de la actual civilización hegemónica en las llamadas culturas regionales es que desquicia en ellas el marco referencial de fondo de la relación que mantienen consigo mismas y que provoca de esta manera una situación confusa para la experiencia y o vivencia de sus respectivas diversidades culturales, que son siempre diversidades singulares. La cuestión que se nos impone ahora no es otra que la pregunta por la forma en que hay que tratar con esa situación confusa y la soledad cultural que en ella se genera. Al colocar dichas culturas en la dramática encrucijada de mantener su lugar como lugar de mundo o rendirse, dejarlo atrás, dándole la espalda como un lugar de orfandad, como un lugar inhóspito que ni siquiera merece ya ser recordado como el lugar donde hemos nacido. ¿Qué camino tomar para superar la soledad cultural que produce la duda identitaria en esa situación de confusión sobre la pertenencia al mundo? ¿Se acierta si se toma el camino de la terquedad provinciana y se intenta volver al origen y aclarar así la filiación cultural? ¿O se acierta más bien si se toma el camino del olvido, de la fuga, hacia un orden que se sabe que no es el nuestro, pero que promete, aunque sea de cuarta categoría, una cierta integración en el mundo y con ello un cierto sentimiento de pertenecer a la humanidad? No creo que ninguno de estos dos caminos acierten en la búsqueda de una salida del laberinto de la soledad en el que se encuentran hoy tantas culturas regionales del mundo, no solamente en América Latina. Si echamos una mirada a nuestra historia cultural e intelectual latinoamericana, podremos comprobar que se ha propuesto un camino de trato dialéctico con esa situación de soledad que nos parece, a mí me parece, el camino que acierta, porque busca una incorporación en lo universal, que justo porque se entiende como incorporación orgánica y no como una asimilación o un ser global, tiene como condición el cuidado de lo propio y sus raíces. Me refiero a ese otro camino que podemos ver esbozado en muchos de nuestros intelectuales, filósofos, poetas, pensadores de aquí, de nuestro mundo latinoamericano. Tú me dices si debo de cortar. No, porque tengo 4 ejemplos, pero entonces voy a mencionar 4 ejemplos de pensadores nuestros que
nos han puesto en una buena pista. Primero, José Martí, que rechazando la terquedad provinciana, se recordará en nuestra América, del aldeano vanidoso que cree que el mundo entero es su aldea, proponía como hilo conductor para el desarrollo verdadero de la identidad nuestra americana este principio: injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser de nuestras repúblicas. Segundo, ya del siglo XX, Alfonso Reyes. Alfonso Reyes dio un discurso en 1936, un discurso muy potente, que tuvo mucha repercusión ante una reunión de intelectuales internacionales que se celebró en Buenos Aires. Ahí asistieron grandes filósofos de aquella época, como Jacques Maritain, por ejemplo. Y Alfonso Reyes, ante ese auditorio, dijo estas palabras, lo cito, sobre América Latina. Hay choques de sangres, problemas de mestizaje, esfuerzos de adaptación y de absorción. La laboriosa entraña de América va poco a poco mezclando esa sustancia heterogénea. Y hoy por hoy existe ya una humanidad americana con sus características. Existe un espíritu americano. Para esta hermosa armonía que preveo, la inteligencia americana aporta una facilidad singular, porque nuestra mentalidad americana, a la vez que tan arraigada en nuestras raíces, en nuestras tierras, es también internacionalista. Y ya en un tono un poco polémico, termina el discurso entre franceses, alemanes, norteamericanos, diciéndole: y ahora os digo, reconocemos el derecho a la ciudadanía universal que hemos conquistado. Hemos alcanzado la mayoría de edad y muy pronto os habituaréis a contar con nosotros. El tercer ejemplo es Octavio Paz, quien interpreta la soledad cultural del mexicano en términos que bien pueden considerarse válidos igualmente para el sentimiento de soledad de otros pueblos latinoamericanos. Me permito una cita de Octavio Paz. Octavio Paz escribe justamente en el ensayo El laberinto de la soledad, dice: soledad y comunión, mexicanidad y universalidad siguen siendo los extremos que devoran al mexicano y al latinoamericano. Los términos de este conflicto habitan no solo nuestra intimidad y coloran con un matiz especial, alternativamente sombrío y brillante, nuestra conducta privada, nuestras relaciones con los demás, sino que yacen en el fondo de todas nuestras tentativas políticas, artísticas y sociales. La vida del mexicano es un continuo desgarrarse entre ambos extremos, cuando no, un inestable y penoso equilibrio. Por eso propone Octavio Paz afrontar esa tensión, es decir, no cerrarse en la soledad, sino abrirse desde ella a la comunión con los demás. Y ahí, en ese sentido, dice, cito de nuevo a Octavio Paz: estamos al fin solos, como todos los hombres. Como ellos, vivimos el mundo de la violencia, de la simulación, del ninguneo. El de la soledad cerrada, que si nos defiende, nos oprime. Y al ocultarnos, nos desfigura y mutila. Si nos arrancamos esa máscara, si nos abrimos, si en fin nos afrontamos, empezaremos a vivir y a pensar de verdad. Nos aguardan la desnudez y el desamparo. Allí,
en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia, las manos de los otros, solitarios. Y el cuarto ejemplo es un filósofo, Leopoldo Sea. Leopoldo Sea, quien esto es una cuestión muy conocida entre los filósofos, hubo a partir de los años 50 del pasado siglo XX, una gran división en la filosofía latinoamericana en dos grupos, que se llamaban a sí mismos regionalistas y universalistas. Los regionalistas eran los que querían hacer filosofía desde los contextos latinoamericanos, que después se llamaría filosofía latinoamericana, y los universalistas, los que decían que la filosofía era filosofía a solas, filosofía, y que era lo mismo hacerla en Danzig que hacerla en Heredia. Bien, entonces, ante ese conflicto, Leopoldo Sea, a mi modo de ver, muy sutilmente, reconstruyó una filosofía de la historia de América Latina, en la que muestra que el conflicto entre regionalidad y universalidad es un falso conflicto. Es un falso conflicto, y el lema de su filosofía, que creo que puede ayudar no solamente a los filósofos, sino a otras disciplinas, era: filosofar es aprender, ir en camino hacia lo universal, pasando por lo profundo que es tu tierra. Pasando por lo profundo que es tu tierra, ¿sí? O sea, a lo universal por lo profundo, ¿no? Muy parecida es la idea de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, en una famosa discusión que tuvo en Alemania, justamente con Heidegger, dice: mire, es que si su salida al mundo es por la Selva Negra, la mía es por la Sierra de Guadarrama, que es la Sierra de Madrid. Ahí salimos al mundo por una región. Bien, entonces, estos 4 ejemplos de pensadores latinoamericanos muestran que, como decía, en la historia intelectual de América Latina se ha apostado por la universalidad como el camino que promete a los pueblos del continente dar con la salida en el laberinto de la soledad. Pero no se puede pasar por alto que, como también se indicó en esa línea que va de Martí a Leopoldo Sea, se apuesta por una universalidad que nada tiene que ver con lo que el mundo actual llama globalización. ¿Por qué? Porque los latinoamericanos, de Martí a Leopoldo Sea, piensan en una universalidad orgánica, porque se la concibe como un acontecimiento y no como una estrategia comercial. La universalidad acontece, y como acontece es algo que sucede. Y si sucede bien, es, como se dice en nuestro idioma, un buen suceso. Nos pasa algo bueno cuando nos hacemos universal. Nos pasa algo bueno. En la universalidad hay mucho de pasividad. Esa universalidad orgánica indica un ritmo de crecimiento natural en reciprocidad, que quiere decir lento y paciente. La universalidad no se puede acelerar. Si es orgánica, no se puede hacer. Así entendida, la universalidad es, pues, eso, un buen suceso. Por tanto, se trata de una universalidad que no puede ser decretada, ni mucho menos programada. Universalidades que se decretan son siempre universalidades cargadas de hegemonía. Y donde hay hegemonía, hay soledad. No puede construirse hegemonía sin generar soledad.
sea en la forma de la opresión o sea en la forma del aislamiento. En consecuencia, pienso que con esta concepción de una universalidad orgánica que va sucediendo lentamente por un proceso de apertura, de diálogo intercultural y de regreso en la comunicación entre los pueblos del mundo, la historia intelectual latinoamericana nos ofrece, en efecto, una buena pista para responder a la pregunta que hacemos en este segundo punto, de cómo acertar con la salida en el laberinto de la soledad. Y sin embargo, si nos decidimos hoy a seguir ese camino que nos proponen nuestros clarividentes pensadores, debemos, si nos decidimos a recorrerlo, debemos de estar alertas, mantenernos alertas. Como otros nobles ideales, también el ideal o el valor de la universalidad puede ser manipulado, instrumentalizado y pervertido. Es más, puede incluso, como es el caso de la universalidad abstracta del humanismo burgués, no ser otra cosa que una estrategia para favorecer el desarrollo de una porción de la humanidad, la blanca, la culta y la masculina, y no para el bien de toda la humanidad. Dicho en una frase, bajo el lema de la universalidad se puede esconder una trampa. Y por eso decía que en su camino hay que estar alertas y examinar en cada paso con espíritu crítico qué se nos pide cuando se nos convoca a ser universales, cosmopolitas, ciudadanos del mundo. Y esta actitud de estar atentos en el camino hacia lo universal me parece hoy, mucho más importante y decisiva que en otros tiempos en América Latina, por ejemplo, que en los tiempos de Martí, que ya Martí previó y vio cuando decía, por ejemplo, en nuestra América, tener cuidado, porque hay gigantes que llevan 7 leguas en sus botas y nos pueden poner la bota encima. Esa estrategia de los gigantes que llevan 7 leguas en sus botas, ha sufrido una metamorfosis, por decir así, con las nuevas tecnologías, etc., ¿no? Y por eso creo que hoy la intensidad de reducir, de manipular el valor, el ideal de la universalidad es mayor que cuando Martí hacía exobservación. Por tanto, a la pregunta, buscar salir del laberinto de la soledad por el camino de la universalidad, yo respondo sí, ciertamente sí, hay que intentarlo, pero recorriendo ese camino en permanente estado de alerta, lo que para mí quiere decir fundamentalmente 2 cosas. Primero, transitar el camino hacia la universalidad con conciencia de que no dejamos simplemente atrás como equipaje desechable nuestras memorias singulares, sino que estas memorias caminan con nosotros y que siguen alimentándonos por el trayecto. Las memorias regionales son el viático para el camino por lo universal. Nos acompañan por eso, además, como una frontera que precisamente porque contorna el límite
que contiene lo que somos y recordamos, representa en ese camino hacia lo universal el ámbito narrativo que respalda nuestra palabra en el encuentro con los otros. Porque hay que siempre pensar, cuando nos encontramos en el camino hacia lo universal con el otro, ¿qué respalda lo que estamos diciendo? ¿Qué respalda nuestra palabra si todavía no tenemos la palabra del otro? Segundo, que el camino hacia lo universal, que en el camino hacia lo universal hay que alternar el camino con el reposo. Caminar y reposar. Para detenerse a pensar. Y también, ¿por qué no?, detener el curso de la vida, o dicho con es el sentido de las celebraciones, del celebrar, del ritual, del culto. Para detener el curso de la vida, celebrar con más exactitud, interrumpir el vínculo que hoy precisamente ata a nuestra vida a la ideología del progreso y con ello a mecanismos de aceleración de ritmo vital. Esto no propone dejar de vivir, sino dejar que la vida suceda, dejar que la vida sea suceso, dejar que resuene la vida en nosotros y nuestros mundos de vida, que por algo lo llaman los fenomenólogos mundos de vida. Es dejar que resuenen esos mundos de vida y escuchando su resonancia en el caminar de nuestras biografías y culturas, discernir si no nos han regalado ya, en medio de tantas heridas, también las palabras olvidadas que recomponen, usando una metáfora de Octavio Paz, el cántaro roto. Porque, en definitiva, la universalidad es un medio para recomponer el cántaro roto. Este sería el regalo de lugares que invitan a quedarse, a ser cuidados como lugares que dan raíces al mundo para que el mundo no se quede plantado, sino siga creciendo. Las raíces no plantan, las raíces dejan crecer. Entonces, estas dos acotaciones me parecen importantes para que se comprenda que no todo está resuelto con acertar el camino en la búsqueda de la salida del laberinto de la soledad. Pues tan fundamental como ese acierto es el tener cuidado para no perderse por el camino. Y por eso decía, caminar, pero con caminar hacia la universalidad, pero llevando esa regla de viaje. Estar alerta. El estar alerta como una regla de viaje. Bien, paso para que Luz María no se me desespere. A la observación final. Ya termino. Recurriendo al legado de algunos pensadores latinoamericanos, he argumentado en las palabras que he dicho a favor de una universalidad orgánica como camino para que la diversidad cultural no se seque y muera en el laberinto de la soledad en el que pretende encerrarla la civilización mecanicista hoy hegemónica. Sin intención de contradecir esa perspectiva con la que me identifico, quisiera, sin embargo, terminar mi reflexión planteando una cuestión para pensar, planteando una cuestión que creo que nos puede ayudar en la tarea de este coloquio.
de esclarecimiento y del discernimiento del horizonte a cuya luz las culturas de la humanidad deben entender sus relaciones entre ellas. La pregunta es la siguiente. En tiempos en los cuales la avasalladora expansión de la civilización mecanicista lleva intencionadamente a transmutar procesos de universalización por estrategias de globalización de un modelo único de desarrollo y sus correspondientes hábitos de vida en tales tiempos que son los nuestros, se hace bien, hacemos bien si nos preguntamos si todavía se dan las condiciones históricas, políticas, sociales, para que las culturas de las regiones del mundo como Centroamérica se orienten en el horizonte de la universalidad orgánica soñada por Martí, Leopoldo Sea, Octavio Paz. Hay que preguntarse si en los últimos 60, 70 años no ha habido mutaciones que ponen en peligro las bases de esta utopía latinoamericana de alcanzar una universalidad orgánica. Es decir, preguntarse eso y ver si nuestras culturas, si no es tarea de cultivo de la diversidad cultural, más bien ayudar a que nuestras culturas puedan refundar sus relaciones con sus mundos de vida desde una relación renovada consigo mismas, reescribiendo sus lenguas, sus memorias. Es decir, ensayando pedagogías para avivar la conciencia de arraigo y desde la recuperada intensidad que les dé ese reencuentro con sus raíces, buscar entonces en un segundo momento la compañía de los demás, la verdadera anchura y profundidad del mundo. Porque como dice el refrán castellano, más vale andar solo que mal acompañado. Dejo planteada, pues, esta pregunta como sugerencia para seguir profundizando el tema de esta reflexión, pero asimismo también como indicación de cuando se trata de pensar la época, que creo que es parte de este coloquio, cuando se trata de pensar la época en que se vive y en la que se convive, siempre es aconsejable tener presente que no se trata de lidiar, de manejar solo con conceptos, por muy precisos y profundos que parezcan, sino que se trata también, y acaso fundamentalmente, de discernir tareas y de atreverse a indicar perspectivas de solución. Gracias.